Hola, profe, buenos días. Felipe, buenos días, ¿cómo va todo? ¿Cómo nos encontramos? Profe, hoy sí ya bien, gracias a Dios, con toda la actitud, con toda la energía. No, qué chévere, su merced siempre está así, entonces, qué alegría y felicitaciones siempre por eso, porque así mismo son los resultados que obtenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, qué chévere, felicitaciones, gracias por estar conectado, por el tiempo, gracias por el esfuerzo, por estar aquí. Muy seguramente, si no estuviéramos haciendo este esfuerzo, pues estaríamos haciendo otras cosas, pero los resultados también serían diferentes. Entonces, el esfuerzo y todo esto, todo este sacrificio que su merced está haciendo se va a ver recompensado. Seguro que sí. Siempre pasa. Entonces, súper bienvenido. Qué chévere podernos ver. Y entonces, bueno, chévere, chévere. Vamos muy bien. Entonces, el micrófono es todo suyo. Sí, profe, sí, señor. Tiene razón todo lo que se me está diciendo. Más adelante vendrá la recompensa. Y bueno, profe, pues, como le comentaba, sí, por ahí miré los videos, adelanté un poquito lo que fue la tabla de las sesiones, sí, lo que vamos a trabajar. Bueno, detallé sobre el video, también envié lo que fue el módulo 7, envié lo que fue como en dos partes, ¿verdad? El de comenté pronto por un correo. Bueno, ya gracias a Dios, menos mal ya se arregló la plataforma, porque, pues porque era como complejo, porque uno por correos, que no solamente pronto con su merced, también más instructores, ¿verdad? Más docentes. Entonces, pues, qué bueno, ¿no? Así ya uno se organiza mejor todavía. Bueno, entonces respecto a voy a presentar pantalla, ¿Listo? respecto al módulo 8 sobre nuestra tabla, ¿verdad? Lo que estamos trabajando, el sistema de información. Ahí ya. Sí, súper bien. Ok, listo, profe. Profe, pues entonces aquí voy. La verdad no la he terminado porque es que tengo como, bueno, ya la entendí, ya la comprendí muy bien. O sea, la ¿Listo? comprendí, la tengo pues bien, o sea, no, ¿para qué? Ya la entendí, lo más importante fue que la comprendí y la entiendo. De pronto, digamos, aquí tengo unas preguntas, bueno, vamos entonces paso por paso. Listo. Vamos a iniciar entonces lo que su merced nos dijo, nos dio unos ítems, unas características en este cuadro, en lo que es de sesiones. Encontramos lo que es en la parte izquierda superior, lo que es la fecha, ¿verdad? Pues puse la fecha, pues es que voy a poner la de hoy. Bueno, ya que puse la del 21 al 24 de octubre del presente año. Bueno, la hora pues puse a 4:30 p.m. Profe, aquí en esta etapa, entiendo como esas etapas, pues yo encontré, no sé, en esas etapas, digamos, de pesas, encontré o sea, estoy investigando, me gusta este cuento, encontré, digamos, y también, digamos, unas tablas que encontré, lo que su merced bueno, expuso, ¿verdad? La otra vez, encontré estas etapas, 1, 2, 3 y 4, igual lo que su merced ya nos planteó también la otra vez lo mismo, pero entonces su merced puso como un modelo de planificación de la TR, entonces no sé qué poner acá, profe. Sí, súper bien. Digamos que las etapas, su merced puede escoger, es libre como entrenador de escoger, puede ser ATR, entonces la etapa podría ser acumulación, transformación y realización, o su merced, digamos, podría poner en etapas también el tema de preparación física general, preparación física especial, precompetitivo y competitivo, entonces también podría ser esas. Ah, Digamos ok, que sí, las etapas son como ese método de entrenamiento que va a utilizar a nivel general, lo puede escoger libremente. ok. O pueden ser esas tres, vea, o puede ser Es que, etapa uno, esa etapa uno ah, puede ser, ¿sí? ok. Ya. Sí, yo sí tenía esa duda, yo era que, pero es que poner un modelo, pues sí, también, claro, uno por modelo, eso, claro, uno también empieza pues a estructurar, ¿no? Sí.
Entonces, sí, yo entonces como me enfoqué también por ese lado y también por las etapas, lo que su merced, bueno, me expuso la otra vez, entonces no, no bien yo creo que me gusta más bien como por este ladito y me adapto más a, digamos, a estas etapas, ¿verdad? Digamos, aquí ya las puedo modificar lo que su merced está diciendo. De pronto acá, y de acuerdo con este archivo, de pronto, digamos, en etapa 2 pues vamos a hablar de la formación general y específica, ¿sí? De pronto ya en etapa 3 pues ya es enfocado hacia el deporte como tal, digamos, las pesas de alto rendimiento, ¿sí? O estoy equivocado, profe. No, está súper bien, así es, así es. Y Ah, digamos ok, que esto listo. también depende pues del modelo de entrenamiento que lleve cada entrenador. Entonces aquí hay una autonomía hacia su merced libre, totalmente libre. Ok, listo, listo, listo. Esto entonces yo la complemento, yo la termino, Listo, no hay ya sé problema. cómo es, listos. Entonces, iniciamos, bueno, profe, aquí pues hablamos de resistencia, bueno, eh, puse, bueno, aquí son las capacidades como tal lo que vamos a trabajar en Sí, pesas, ¿verdad? Entonces, pues me guié, pues su merced, eso sí, para que me guíe tal cual de lo que su merced puso ahí, pero entonces ya en este tipo de ejercicios, pues de acuerdo pues también a las diapositivas, lo que hemos trabajado, pues puse lo que tal cual está también, auxiliares, perfecto. listo, y aquí en los ejercicios, pues lo que vamos a trabajar en esta semana, en lo que es el envío. De pronto ya en la otra sesión vamos a trabajar, no sé, arranque. Así Ah, es. bueno. Listos, entonces aquí el volumen, bueno, ya estoy de acuerdo a un autor, pues ya estoy mirando cuántas repeticiones, bueno, cuántas series, ¿verdad? Por ejercicio. Sí, 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 está así, profe, en el volumen. Sí, Digamos, claro. la cantidad de ejercicios, bueno, por tiempo, bueno, repeticiones, ¿verdad? Sí, recordemos que digamos que aquí tampoco, Felipe, digamos que una sugerencia mía, una recomendación, digamos que tampoco le incluya demasiadas cosas o se haga muy complejo este ejercicio en estos temas de volúmenes e intensidades. Tranquilo. Le voy a dar unos tips, o sea, los tips que yo utilizo, ¿sí? Con las personas a las cuales yo también entreno. Y el tip es sencillo. El tip es que cuando yo voy a trabajar, digamos que resistencia, ¿cierto? Estamos hablando en pesas y a nivel general. Cuando yo trabajo resistencia, acordémonos que yo trabajo más o menos entre el 60 y el 70% del RM. Y si yo trabajo entre ese porcentaje, muy seguramente voy a trabajar entre 12 a 15, 18 repeticiones. No voy a poder hacer más si está bien medido. Entonces llego a la número 15 o a la número 16 y ya no voy a poder más porque estoy fatigado. Entonces digamos que eso ya se sabe. O sea, eso es algo que ya Felipe lo va a tener claro como el agua. O sea, como Ah, el respirar. ¿Sí? La zona de resistencia va a ser más o menos entre esa zona. Luego, cuando hago otra resistencia, luego cuando comienzo a incluir un poquito más de fuerza, pues ya voy entre el 70 y el 80%. A mayor peso, ¿cierto? Porque como la barra está más pesada, por ejemplo, o las mancuernas son más pesadas, pues voy a tener que hacer menos repeticiones porque es más peso, ¿cierto? Me voy a fatigar. Entonces ahí ya las repeticiones son como de 12 o- a 8 más o menos. a 8, ¿cierto? De 8 a 12 Eso. creo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y Sí, entonces ahí en esa zona estoy trabajando más la fuerza y más la fuerza hipertrofia, el volumen, ¿cierto? Toda esa capacidad que desarrollo muscular. sí, Y señor. luego cuando voy por encima del 90% pues estoy ya desarrollando netamente fuerza. Y cuando yo ya estoy sobre el 90% de la carga, independientemente cuál sea, 100 kilos, 200 kilos, eso pues digamos que es de cada persona, pues muy seguramente yo ya no voy a poder hacer las 8 porque ya está muy pesado. Entonces ahí voy a hacer 6, 5, 4, 3. Si ya me acerco hacia el 95, 97%, pues voy a hacer 2 o una, ¿cierto? Y entonces esa zona ya es el trabajo de fuerza máxima. Entonces digamos que entonces esto Felipe ya lo va a saber y ya digamos que esto que yo acabo de decir es como si su merced respirara en el entrenamiento deportivo. Ya su merced eso lo va a saber y ya lo va a tener súper claro y eso mismo funciona a nivel cardiopulmonar. Cuando yo voy a desarrollar la resistencia cardiopulmonar, cuando trabajo entre zonas del 60 al 70%, pues estoy en zona 3.
¿cierto? En esa zona en donde estoy respirando todavía bien. Luego cuando subo a zona 4 ya son entre el 70, el 80, 85%, en donde ya hago potencia aeróbica, entonces ya hago sprint y ese tipo de cosas. Y luego cuando estoy ya por encima, pues ya hago VO2 o fuerza máxima como si estuviera haciendo en pesas. Entonces, entonces digamos que esto ya es algo que ya a su merced no se le va a olvidar y lo que le digo, esto para nosotros como entrenadores es como respirar. Para nosotros esa está es la base. Entonces, su merced ahí no, yo pensaría que no se complique, tranquilo, o sea, no piense, venga, es que el autor tal, es que no sé qué, no. Ah, Digamos ok. que a veces en lo sencillo también está el éxito. ¿Sí? Digamos que a veces cuando nos complicamos mucho con autores y con esto, y es que este autor dice esto, no sé qué, se nos vuelve, a veces nos volvemos ya tan metódicos y cuadriculados mentalmente que no fluye el entrenamiento tampoco o no fluye la planificación. Entonces usted va a hacer una planificación y se demora 2 días haciendo una planificación mientras que consulta todo ese volumen de información. No, ya aquí comenzamos a ser un poco más rápidos, más flexibles en el conocimiento y aplicar es lo que ya sabemos. Ahora yo podría aquí decirle algo a Felipe para terminar este tip. Si yo tengo deportistas de rendimiento en futsal y yo quiero desarrollarles la fuerza, la resistencia, porque recordemos que, por ejemplo, en enero llegamos y nos encontramos y vamos a comenzar a competir. Yo la pretemporada o algo, lo primero que hago es fuerza estructural, ¿cierto? Primero fortalezco articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, fortalezco como a nivel de resistencia a la fuerza y después voy subiendo las cargas para ya generar mucho más procesos de fuerza a nivel de las dos, de resistencia en cardiopulmonar y en fuerza, en las dos, al mismo tiempo, en las dos, ¿cierto? Y eso me va a dar la base para que después el deportista físicamente se desempeñe muy bien. Yo no voy a llegar después de vacaciones a hacerle fuerza máxima porque seguramente vendrá desadaptada a su articulación y lo puedo lesionar. Entonces comienzo con esas cargas y voy incrementando. Entonces yo le diría que, a ver, Felipe, el tema es re fácil cuando, por ejemplo, voy a hacer esto. Si yo voy a hacer resistencia a la fuerza, pues le pongo a hacer resistencia a la fuerza también cardiopulmonar, porque es que este es el que se entrena también. Yo puedo entrenar demasiada fuerza, pero si este que es el que me da la vida no se entrena, pues va a ser difícil. Entonces yo digamos que podría hacer resistencia a la fuerza, entonces lo pongo, por ejemplo, a hacer ahí como su ejercicio trotadora. Luego de que se baje la trotadora en esa zona de intensidad que es entre el 60 y el 70% más o menos, a esa zona de frecuencia cardíaca, yo lo bajo y puedo hacerle ejercicios de envión también en esa misma zona de 60 al 70, es igual. Entonces digamos que el entrenamiento sería estándar. ¿Sí? Sería fácil, del 60 al 70% en todo, en resistencia cardiopulmonar y también en resistencia muscular. Entonces yo primero lo subo a la trotadora, luego lo bajo y le pongo ejercicios muy dinámicos con un peso más o menos de esas características y que él, digamos que tenga que hacer varias repeticiones, o sea, 15, 18, unos tiempos de recuperación incompleta, no tan largos, para que vuelva a ser y entonces mejore su resistencia. Y ahí está haciendo muscular también, pero seguramente si tengo una buena intensidad, pues él va a seguir respirando. Entonces voy a seguir estando en zona 3 con un monitor cardíaco. Y luego de eso termina las pesas y, por ejemplo, vuelve y hace otro trabajo con balón, pero con trote o con desplazamientos, así que siga estando en zona 3 y ya tengo toda una sesión de entrenamiento en zona 3 o en zona del 60 al 70% y ya, y ahí digamos que pues no hay más allá o ciencia más allá que evidencie el asunto y ahí se va a mejorar todo el rango de resistencia. Fácil. Sí, 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 profe, sí, señor. Esto, interesante esos tips, claro, porque muchas veces, digamos, en estos temas, pues uno se vuelve como tedioso, como, pues, bueno, como uno también no respeta como estas reglas de, digamos, en mi caso, que su merced pronto me dice estas cosas, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces pues detalla estas partes, entonces no, que tiene que ser de pronto como a pie de la letra, ¿verdad? Muchas veces entonces, pero no, y tiene razón de pronto su merced, digamos, ya como de pronto llegaron a hacer una sesión de pronto de entrenar de futsal, bueno, no sé, de fútbol de salón, uno como ya tiene conocimiento del tema, ¿verdad? Pero entonces, bueno, ya estos ejercicios vamos a trabajar estos, y entonces ya uno, mejor dicho, uno tampoco se como limita a varias cosas, de pronto no, que tanto tiempo tengo que darle descanso, ¿verdad?
o es que no, este ejercicio tiene que durarme tanto, ¿sí? O tengo que dar tantas y tantas repeticiones, ¿verdad? Entonces, no, pues me gusta de pronto lo que su merced me dice y me llama la atención, ¿verdad, profe? La verdad que, digamos, en esta clase sí, para mí ha sido muy enriquecedora y he aprendido muchas cosas Sí, en esta súper, materia. Felipe. Entonces, digamos que aquí antes su merced no se complique. Digamos ahí en tema de Eh, volumen, su merced. no exactamente, no solamente de pronto en el volumen, de pronto ejercicio, no es que tengo que según ya tantos y tantos ejercicios, ¿sí? Entonces uno muchas veces, claro, eso es bueno, claro, la planificación es la parte del éxito, eso sí es verdad, o sea, la planificación es mi resultado, eso sí es clave ahí, Eso, pero eso. Entonces, digamos que aquí ya su merced en volumen, ¿qué puede colocar? Puede colocar, por ejemplo, un buen volumen. Ahí sí de pronto se puede consultar, pero por ejemplo, un buen volumen podría colocar, por ejemplo, 6 ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, 6 ejercicios. Debajo puede poner 5 series por ejercicio. Entonces, eso ya le dan 20 series, ¿sí? Y de cada serie, por ejemplo, sí, profe, 16, digamos, 18 repeticiones. Y entonces ya ahí sabemos que con ese volumen está trabajando efectivamente resistencia, efectivamente por medio de ejercicios auxiliares con el envión. Y listo, se fue, ya. sí, no, sí, no, sí, señor. Listo. Digamos, aquí en este volumen, digamos, puedo poner aquí como, pues, digamos, de 12 a 20 repeticiones, ¿verdad? Lo que estamos hablando Eso, de resistencia con ejercicios auxiliares. Entonces, aquí podemos hablar de 5 o 6 repeticiones, esa es, ya, ¿verdad? listo. Sí, Perdón, de 5 a 6 series. sí, súper. Eso es. Y ya más adelante, a medida que ya ahorita terminemos de seguir avanzando en este tema de planificación, a la volumen después vamos a colocar, por ejemplo, tiempos de recuperación. Y entonces el tiempo de recuperación sí es importante tenerlo en cuenta. Acordémonos desde qué, recuperación incompleta o recuperación completa. Entonces, cuando vamos a trabajar recuperación completa es porque son ejercicios muy extenuantes, demasiado extenuantes. Pero aquí como estamos haciendo resistencia a la fuerza y pues es algo muy inicial o muy de preparación física general, pues después, más adelante en las siguientes sesiones de pronto agregamos las columnas y ya su merced se da cuenta, listo. Si resistencia a la fuerza, por ahí entre 30 y 45 segundos de recuperación. Entonces va a estar fatigado y va a tener que volver a empezar. Va a estar fatigado y va a tener que volver a empezar. Eso aumenta la resistencia muscular. Y si le agregamos que está haciendo así y recupera 30 segundos y empieza, pues todo su sistema cardiopulmonar se está mejorando en todo sentido y su volumen de oxígeno va a mejorar y ya después va a tener la capacidad de correr más en el juego y ver Felipe en la barra ya en la línea le va a pedir más intensidad y él va a tener más intensidad porque ya sabe, porque ya su cuerpo viene de esa resistencia de recuperar solamente 45 segundos o recuperación incompleta y le va a responder en el juego y ya listo, fácil, súper. Bueno, profe, sí, señor, así es. Bueno, entonces aquí en fase inicial, profe, pues puse, eh, digamos, puede ser sí, 5 minutos de banda sin fin o puede ser también, digamos, podemos trabajar de pronto, no sé, bicicleta estática se podría, ¿no? Digamos, si se puede contar con el espacio, Véame lo que estoy haciendo. pero pues no lo estoy viendo. Ah, sí, claro, saltos con cuerda, bueno, Eso, lazo. saltar lazo. Sí, lo había pensado, también lo había pensado, sí. Los skipping, ¿cierto? Skip. Los skipping para ir mejorando velocidad en los pies. Por ejemplo, ejercicios con balón, tin, tin, me devuelvo, tin, ¿cierto? Ah, no, eso, Malabarismo, fun, fun, fun. Bueno, ahí ya eso, su merced es un duro para eso. sí, eso sí ya lo tengo, eso sí, ¿para qué, profe? Digamos, en ese sentido, digamos, en mi deporte sí ya lo tengo bien. Pero entonces sí, en el pesas, pues me estoy, digamos, eh, uy, perdón, digamos, estoy como, digamos, pues, para, he leído y de pronto sí he visto de pronto sesiones que cuando trabajan de pronto la parte de pesas, también pueden trabajar, digamos, bicicleta estática, ¿no, profe? De pronto, bueno, bandas sin fin, sí, claro, también para calentar, subir como la frecuencia cardíaca, pues ya Eso, vamos estimulando de sí. pronto la movilidad articular, y ya pues digamos varias técnicas, ya pues con un bastón o lo que su merced dice, con un palo de escoba, o no sé qué otra cosa, de pronto ya con barra, digamos, si hablamos de rendimiento, pues ya pues, pues digamos, como calentar de pronto con las barras.
y ya se llama la fase central, pues ya cambia. Es correcto, súper bien. Profe, entonces, ahora, mi otra pregunta, aquí es una, para mí es algo importante para la planificación en esta fase central. Si ¿Listo? hablamos de tipos de ejercicios auxiliares, profe, ¿qué lo dijiste? Espera, espera, acá están. Listo, profe, si hablamos, estamos hablando del envío, eh, aquí como el Clangir, los ejercicios auxiliares, profe, y investigando también lo que su merced me ha hecho, digamos, son como todo el conjunto de los diferentes músculos del cuerpo, ¿verdad? Digamos, a trabajar. Pero entonces, Es correcto. Y mire que su merced en la guía escribió, en la guía su merced hizo unos ejercicios chéveres, porque por ejemplo, se acuerda que su merced puso curvarra, puso unas sentadillas búlgaras, puso unas tijeras. Es ese tipo de eh, ejercicios, esos. exactamente, a eso voy. Entonces, digamos, estos ejercicios me ayudan, digamos, como a desarrollar, de pronto, digamos, si vamos a, lo digo así, no sé, no tengo, bueno, igualmente tengo un poquito de conocimiento, claro, lo que hemos hablado, de pronto en clásico, de pronto el tipo de ejercicios clásicos, que yo sé que tenemos unos músculos principales, bueno, agonistas, tanto agonistas, pero que yo sé que van a estar involucrados en este tipo de ejercicios, si hablamos de envión, de pronto, bueno, un ejercicio, vamos, isquiotibiales, ¿verdad? Con glúteo mayor, bueno, glúteo medio, gastronemios, con tríceps, trapecio, bueno, estos 5 músculos, ¿verdad? Que son Sí, esenciales en este tipo de ejercicio clásico. Pero entonces, si vamos a los auxiliares, ya son como el complemento de estos músculos, digamos, ya los antagonistas, o mejor dicho, los otros músculos que intervienen también para ayudarnos a hacer estos ejercicios principales, los que le dije, ¿verdad? sí, Eh, perfecto. ok, listo. Entonces, bien, o sea que estos ejercicios auxiliares que están acá, es que como su merced puso que, y lo investigué porque no sabía qué ejercicio era, digamos, deadlift, que más como, bueno, aquí dice que en español es Eso, peso muerto, súper. no sabía, la verdad no sabía, lo investigué, es con peso muerto, ah, claro, ya sé cuál es el peso muerto. Igualmente es el CUR de, su merced puso uno como el remo al cuello, que es como, Sí, bueno, los codos hacia afuera, claro, abiertos, y hay aducción de, bueno, de hombro, de brazo, ¿verdad? De hombro, sí, hacia afuera. Y que la barra, bueno, va a estar como a la medida del pecho y va hacia arriba, bueno, así es el ejercicio, lo he visto. Digamos, también es clásico, claro, para hacer como el tirón. perfecto. Bueno, Es sí, perfecto porque es una partecita de toda la técnica, ¿sí? Es una partecita. Y como su merced lo acaba de decir, va a fortalecer también todo ese complejo muscular. Entonces, ahí vamos iniciando después con el deportista a que con estos ejercicios se fortalezca y luego eso le vamos complejizando hasta que llegue a ser el envión completo. Pero está perfecto. Esa tijera está súper bien, esa tijera lateral también muy bien. fondos, Esos fondos también muy bien porque fortalecen toda la estructura de la parte alta, ¿cierto? Tríceps, hombros, pecho, espalda, súper bien. Y ese curl con barra también está muy bien para fortalecer todo el tema de brazos también y demás. Entonces, esa es. o sea, profe, o sea, perfecto, o sea, me gusta. Y la verdad sí investigué un poquito porque de pronto ya estos ejercicios de pronto que su merced puso ya son un poquito, bueno, sí, claro, los comprendo. Y pero entonces también investigué de otros tipos de ejercicios auxiliares y pues estos también me gustan. Digamos, se trabajan mucho allí, claro. Exactamente. Y digamos que ver, Felipe, voy a ver si le dejo ahorita, le voy a dejar aquí ahorita en el Moodle un material de consulta que se llama unos ejercicios, es un manual de muchos ejercicios en pesas y está el Súper. muñequito con el músculo, para que su merced lo guarde, lo descargue y lo guarde. Y entonces resulta que va a ser súper fácil porque, vea, yo le pongo este ejemplo. Ever Felipe en este momento está entrenando con sus chicos de futsal
Y digamos que ahorita ya estamos finalizando año y el Felipe quisiera de pronto como para diciembre, digamos, tener una puesta a punto chévere como para finalizar con un torneito bien chévere, algo bien chévere. Entonces digamos que el Felipe, por ejemplo, le doy un ejemplo, el Felipe, por ejemplo, entrena con ellos martes, jueves y sábado. Y de pronto hace los domingos es juego, por ejemplo. Entonces, esos días de martes, jueves, sábado, el Felipe hace mucho juego, ¿cierto? Hace mucho técnica, mucho juego propio del deporte propio de futsal. Entonces, vea que el Felipe, si quiere complementar este martes, jueves, sábado, con estas sesiones que el Felipe ya está planificando ahí, con esas ahí, el Felipe ya va a coger, por ejemplo, 3 sesiones de esas o 4 sesiones y les va a decir a los chicos, mire, estas 3 sesiones o estas 4 sesiones, usted me las va a hacer lunes, miércoles, viernes, aquí en la mitad. Lunes, miércoles, viernes. Entonces, si usted quiere ser mejor, pues usted se va a un gimnasio, ¿cierto? Por cuenta suya. Yo le envío las sesiones, el plan de entrenamiento, entonces su merced coge esto y lo pone bonito. Lo saca en un Word, así, tal cual como está, lo saca en un Word y le pone como fase inicial, fase central, fase final, simplemente le pone el volumen, algo que el deportista entienda. Y le dice, váyase al gimnasio con esa hoja y dígale al entrenador ella que lo guíe. Y entonces yo he visto muchos casos de esos, en donde, por ejemplo, entrenan martes, jueves, sábado, propio el deporte, el fútbol, y los lunes, miércoles, viernes, el deportista tiene que hacer trabajo autónomo en gimnasio. Y entonces, cuando han llegado al gimnasio, yo me he dado cuenta que los que llegan, no, es que mi profe, mi entrenador, me mandó esta rutina. Y entonces el entrenador en el gimnasio se la comienza a guiar. Y el deportista ya estaría entrenando lunes a sábado, o sea, un volumen, ¿sí? Ya tendría una frecuencia de 6 días a la semana. Y resulta que ya después sumerse al mes, uy, se da cuenta que ese deportista está, pero no se le lesiona, está espectacular con esos ejercicios que su merced está haciendo. Entonces yo lo quiero, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que su merced a esto le está metiendo la ficha y aplíquelo. O en su efecto, si ahorita no lo puede aplicar, pues construyalo, guárdelo, porque ya está creando su merced rutinas de entrenamiento en pesas. Y ya el otro año, por ejemplo, si Dios lo quiere y ya usted está de pronto en otro trabajo o algo así, o usted ya le va a alternar a los deportistas acondicionamiento físico en gimnasio, pesas, con su deporte, ahí tiene las rutinas, véala, y ya las hizo. Solamente su merced coge eso, lo pone bonito en un Word, le pone ahí su nombre, todo el cuento y le dice, esta es su rutina de este mes. Y el deportista vaya a hacer esas rutinas 3 veces a la semana y ya después su merced le va diciendo, venga, escríbame ahí los pesos con los que está haciendo. Y ya después con los pesos su merced le dice, no, súbale, bájele, ahora vamos a subirle 1 kilito más, 3 kilitos más, así. Y allá en el gimnasio los van guiando y vea, eso es así. Y así es que se maneja el rendimiento deportivo acá. Yo le voy a dar el ejemplo. En el equipo profesional de fútbol donde tuve la oportunidad de trabajar hasta el año pasado, era así. Nosotros entonces ahí teníamos el entrenamiento en juego en campo que lo lleva como el entrenador y el preparador físico les lleva sus rutinas de entrenamiento que son estas que su merced está haciendo en gimnasio. Entonces los pelados, por ejemplo, habían días que llegaban y hacían primero esta rutina y luego hacían juego. Habían otros días en donde era más intenso el entrenamiento en campo, entonces ese día solamente hacían fútbol. Otro día, por ejemplo, iban, hacían fútbol, pero no era tan intenso, luego se quedaban y hacían esta rutina que su merced está ahí poniendo. Habían días en los que no se citaba campo, sino los chicos tenían que en sus casas o allá pagarse un día en un gimnasio 2.000, 3.000 pesos y tenían que ir a hacer ese día de gimnasio. Y vea, perfectos, perfectos esos deportistas. Entonces, su merced ya tiene ahí todo, ya con eso, ya su merced siga construyendo este archivo y ya su merced tiene rutinas de entrenamiento que puede hacer usted mismo o se las pasa a los deportistas o ya, véala. Ah, es que su merced estaba que buscaba eso, vea. Yo le iba a pasar un librito así más o menos, pero el librito que yo tengo está el ejercicio con las pesas y está el músculo. Entonces ya se lo voy a ir, mientras que aquí continuamos, se lo voy a montar, ¿listo? Profe, digamos, sí, yo tengo aquí varios, ¿cómo se llama? Ediciones. Entonces, de acuerdo, digamos, acá, digamos, el cuerpo, el movimiento, tenemos entonces, digamos, depende qué músculo, digamos, si vamos a dar del tronco, mejor dicho, de cefalocaudal.
de cabezas a pie o de pie a cabeza, ¿verdad? Entonces, de pronto tenemos, se trabó esto, se pausó. Digamos, espera, profe, que se bloqueó Tranquilo. la pantalla. Listo, entonces como el cefalocaudal, digamos, tenemos ejercicios en cualquier segmento del cuerpo, ¿verdad? Digamos, en el muslo, en la pierna, en el pie. Entonces, digamos, un ejemplo, si queremos trabajar, no sé, algo que estamos trabajando acá, bueno, que nos gusta, pero eso estamos, no sé, bueno, bajémoslo. Por ejemplo, vea, el bíceps, tríceps. Mira, aquí No, entonces, eso, véalo, más o menos digamos, así. El que yo le voy a subir ya mismo aquí en el como material complementario, se lo voy a subir en la semana. ¿Estamos en qué semana? Venga. Se lo voy a subir aquí en la semana 8, ¿listo? Se lo voy a subir ya mismo en la semana 8 y su merced consúltelo y va a ver que este es súper fácil porque tiene el muñeco y una vez con el músculo y una vez con el ejercicio. Entonces ahí está y una vez haciendo el ejercicio, está la mancuerna, está la barra, está todo y es súper, súper ilustrado. O sea, los movimientos, los ejercicios son súper chéveres porque ya está el muñequito haciendo el ejercicio y su merced ya saca el ejercicio y ya le dice al muchacho o algo, su merced le pone, le dice, váyase para el gimnasio y me da el favor y que le, po- que le guíen esta rutina y ya. no, profe, perdón, qué pena, me disculpa, pero es que no, leí el archivo que no, es que el que tenía era más de biomecánica, porque nos hablaba más de la Sí. inserción. No, si ya me quedo, vea, este sí es el propio, este sí era, el que su merced dice, digamos, Ah, mire, por ejemplo, este véalo. tijeras con Pero ese es el barra, de, ojo, pero ese es el de mujeres, ¿tiene el de hombres? sí, también tengo acá, pero igualmente son ejercicios que, Véalo, véalo, ahí está. Entonces su merced simplemente saca y ahí los ejercicios auxiliares. Todos los ejercicios de este libro son auxiliares, todos, para el envión o para el arranque, todos. sí, Y señor, todos sirven, depende del músculo que su merced quiera trabajar. Vea, incluso ahí con máquinas, vea, con pesas, que también son auxiliares y también sirven. con peso y Entonces, sin peso libre, sí, señor. exactamente, entonces su merced me evitó la fatiga. Ya se lo iba a subir, pero entonces ya no se lo subo. No, pues también, profe, claro, me sirve, yo Bueno, guardo todo, listo. Entonces, se lo voy a subir, pero si su merced lo tiene, pues no lo descargue, no lo, sí, sí, lo consulta. Si ya lo tiene, pues no hay problema. tranquilo, Pero profe, entonces, eso eso, sirve, entonces ya sirve. todos estos, ya todo eso, todos esos ejercicios son para hacer ejercicios precisamente Auxiliares, auxiliares listos. y todos les Bien. sirven, todos. Ahora, y si hablamos de hablar de especiales, venga a ver, especiales. No, no me permite subírselo. No me permite subírselo porque ahora la plataforma, con esta modificación que le hicieron, no nos permite subir archivos pesados. Bueno, 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 entonces al correo, profe, me sirve sí, también. exactamente, se lo voy a enviar al correo entonces. Vale, profe, gracias. Ahora, Bueno, ejercicios especiales, ¿qué es? Ejercicios especiales ya es hacer una parte de la técnica. Hacer ejercicio especial ya es hacer una parte de la técnica. Entonces, por ejemplo, hacer aquí, por ejemplo, en donde dice la figura, ahí su merced tiene figura 12A. Entonces, por ejemplo, hacer los primeros 4 muñequitos, ¿cierto? Vea, ejercicio especial, véalo, ahí está. espera, profe, Ejercicio espera. Esto, especial, mira, aquí los tengo, mira, mira. esos. Ya, un momentico fuera. Ejercicios especiales, vea. Ese Especiales, es, aquí los tengo. Arranque el envión. Dice, si hablamos del envión, dice que incluye las figuras 10A, B y C. 10. eso. Entonces, 10. Vean, 10A, estos, miren, estos son los del envión, vean, justamente los del envión. Entonces, esos ejercicios nos sirven los especiales, vean. Clean, parado. Mira, Eso.
clean code, bueno, no sé. Bueno, ok, súper. Digamos que su merced puede hacer, por ejemplo, coge dentro de la rutina, ¿cierto? Dentro de ese plan de entrenamiento y le dice a los chicos, va a hacerme, y su merced les pone el nombre, es ese ejercicio. Entonces me va a hacer, por ejemplo, me va a hacer el envión desde posición desde la posición ya cogía la barra, envión colgante. Y entonces su merced le escribe así y le explica el ejercicio y allá en el gimnasio ya le dicen cómo es y se lo comienzan a desarrollar y su merced va haciendo el entrenamiento en fútbol y también hace todo el tema de preparación física. Así, de esta manera, con esos ejercicios. Ok, súper. Listo, profe, bien. Ok. Ya entendí. ¿Listos? Entonces ya. Y los especiales y ya, perdón, y los clásicos y ya son. Y los clásicos ya es hacer todo el movimiento, todo el arranque o todo el envión, es hacerlo todo, completo, Listo, completo, sin exactamente, parar. profe. Pero entonces, digamos, si hablamos de clásico acá, profe, entonces, bueno, fase inicial, listo, hacemos un calentamiento, pero ya más enfocado hacia la técnica, porque ya vamos, ya sé cómo lo hago, bueno, más o menos ya tengo la idea de cómo toca hacer como este calentamiento, ¿verdad? Pero una fase central, entonces, ¿cómo iría ahí, profe? Más o menos, Entonces digamos, si hablamos, la fase central podría, por ejemplo, dividirla en dos. Entonces por ejemplo, la divide en dos. Entonces la primera parte, por ejemplo, con un palito de escoba o con solo la barra, hacer, por ejemplo, el envión. Entonces vamos a hacer 5 series de 5 repeticiones de envión. Y entre cada serie me va a descansar, por ejemplo, 30 segundos. Si ahí va a trabajar, por ejemplo, resistencia o si va a trabajar fuerza, entonces ya le pone, me va a hacer un envión, o sea, hace un envión, descansa 40 segundos, vuelve y hace otro envión, descansa 40 segundos y me lo hace, por ejemplo, 10 series, por ejemplo, porque es día una. Sí, porque ahí está trabajando fuerza, entonces ya tiene harto peso. Entonces, por ejemplo, lo hace con harto peso y me va a descansar un minuto 30 y me hace, por ejemplo, 10 series, 8 series. Y luego, sí, pero antes de eso, entonces ahí en la fase central puede poner, me va a hacer el envión con solo la barra. Y me va a hacer, por ejemplo, diez enviones con la barra y me va a hacer, por ejemplo, 5 series de 10. Y entre cada serie va a descansar, por ejemplo, un minuto, también un minuto 30, una recuperación casi completa porque va a hacer fuerza después. No se fatiga, entonces con solo la barra, en la fase central, por ejemplo, primero un ejercicio de técnica y luego de eso ya le hice listo, ahora sí vamos a cargar la barra porque vamos a hacer fuerza y me va a hacer 10 enviones. ¿Sí? 10 enviones es una repetición por 10 series, 10 enviones. Pero entre cada uno me va a dejar, por ejemplo, 2 minutos de descanso. Y sí, entonces dos, ya tendrá sí. eso, entonces ya tendrá que concentrarse, no sé qué, ya un trabajo de fuerza, ya eso tiene peso la barra y saca el envión. Listo, lo sacó, lo sacó, listo, pum, y descansa 2 minuticos, en ese descanso su merced le dice, listo, pilas con las rodillas, o sea, siempre uno se fija en la articulación, la rodilla estuvo muy adelantada, el hombro estuvo muy al frente, no sé qué, y entonces él ya entiende, listo, para la segunda, y ahí ya se va el entrenamiento. Este ejercicio ya digamos que así en envión para hacer fuerza y ya todo el clásico, pues ya sería de pronto para un pesista. Pero su merced, por ejemplo, lo podría trabajar a nivel de fuerza también, digamos en fútbol, pero no le pone tanta carga. Entonces no le pone tanto, que si lo sienta pesadito y que trabaje bien muscular y que quede un poco fatigado, pero no se lo pone al máximo. Y le pone a hacer ese trabajo, y ahí fortalece muchísimo toda la estructura, se vuelve súper potente y ahí le hizo una sesión en pesas también al futbolista muy interesante. Yo por lo menos al día de hoy, su merced me había quitado, pero yo cuando entreno hay días en los que hago envión o en los que hago arranque. No me pongo mucho peso, pero lo hago y eso me estimula absolutamente todo el cuerpo porque es un ejercicio que estimula toda la estructura. Entonces uno queda súper bien trabajado de piernas, de propiocepción, de brazos, de hombros, de espalda. Cuando uno hace un trabajito así, usted el otro día siente que trabaja absolutamente todo el cuerpo. Entonces es una preparación física muy, pero muy buena. Eso, véalo, ¿sí ve? Ya su merced ahí lo puso, vea, ¿sí ve? Ahí está.
Y ya en la fase final, pues puede ser ya una vuelta a la calma, puede pronto también al final hacer un poquito de salto, un poquito de core, de abdominales para seguir fortaleciendo la zona lumbar y abdominal, porque todo ese peso siempre está encima de la columna recibe esa carga compresiva, entonces siempre fortalecer el centro del cuerpo va a ser vital. Al Profe, final sí, puede hacer un trabajito así. ¿y qué tal, digamos, qué tan viable o qué tan bueno es de pronto, digamos, si mi deportista terminó, digamos, lo que es la fase central y quiero darle una vuelta a la calma, no sé, de pronto con elíptica? Sí, eso también, súper válido. Le pongo 5 minutos Claro. de elíptica y ya mientras que bajo la frecuencia cardíaca, ya voy recuperando, Eso. listo. Sí, Por digamos, porque ejemplo, he ot- escuchado pues que sí, que se puede, por ejemplo, totalmente, que no, totalmente. Acuérdese que eso se llama un sistema de entrenamiento fraccionado. Yo puedo coger, por ejemplo, el trote o la bicicleta de espina elíptica y fraccionarlo al comienzo y al final, un entrenamiento fraccionado. Y en el centro hago la fase central. También es válido. ok, se llama fraccionado, no sabía, ya no Entrenamiento lo sabía, fraccionado, exactamente. ya no toca, pero pues, Entonces yo puedo asignar, por ejemplo, puedo asignar 40 minutos de un entrenamiento cardiorrespiratorio o de resistencia, por ejemplo, en zona 2. O sea, una frecuencia cardíaca entre 120 y 130, que es suave, ¿sí? Y entonces si yo asigno 40 minutos, lo puedo fraccionar. 20 al comienzo y 20 al final. Y en el centro mando la, la fase central del trabajo. sí, mi objetivo principal de la sesión, sí, Ahí señor. está. Y Ah, lo ok, puedo hacer listo. fraccionado. Por ejemplo, en fútbol, yo personalmente he liderado también entrenamientos donde hago fraccionados. Entonces, por ejemplo, yo planeo trabajos coordinativos como de más o menos unos 40 a 45 minutos a una intensidad de resistencia cardiopulmonar bien chévere que me desarrolle mucho esa base pulmonar. Pero lo fracciono. Entonces hago 20 minutos al comienzo y dejo 20 o 15 minutos al final, lo fracciono. Y en el centro hago el trabajo técnico táctico. Y entonces queda súper chévere porque usted hizo un trabajo coordinativo fraccionado antes de la fatiga y después de la fatiga para seguir siendo un jugador muy coordinativo. Y en el centro hice el técnico táctico, entonces hace trabajos también fraccionados. De lo bonito por ahí las canciones románticas para todos. Listo, profe, sí, señor. Chévere, ¿sí o no? Sí, súper, súper. Eso es. Bueno, súper, excelente, súper bien, vamos súper bien. Entonces, la plataforma está habilitada como estaba cerrada, pues entonces yo le dejé, creo que la dejé hasta el 8. Su merced revise para que, Sí, profe. ¿quiere? Sí, Ya, para ya. que, póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Su merced entonces va ya con hoy esta contextualización, su merced va a completar esos de envión. Apenas lo tenga, eso, estos, apenas tenga estos, guarda este Excel y lo sube en la semana. ¿Listo? Lo sube. Luego de eso vuelve y lo abre porque aquí vamos a hacer ahora esto mismo pero con arranque. Entonces ahí su merced consulta, va a ver que va a ser fácil y hace los de arranque y los sube en la siguiente semana, que ahí su merced va a tener tiempo por lo que pues estuvo cerrado, entonces vamos a tener el tiempo. Acordamos todos en el programa de dar un tiempito prudencial pues para que nos pongamos al día sin afanes. Y Sí, yo le iba a dar un tip, le iba a dar un tip a su merced, otro tip que es, cuando su merced de pronto le vaya a dar este tipo de rutinas o de entrenamiento a sus futbolistas, ¿cierto? Porque aquí ya su merced las está desarrollando y esta le sirve. Por ejemplo, esa primera me gusta mucho, esa primera sesión que ya su merced hizo me gusta mucho y es una sesión que se puede dar, digamos, como una rutina de entrenamiento para un mes más o menos, luego se va variando y se le van aumentando los pesos, pero esa de primeras está muy bien planificada y puede desarrollar muy buenas cosas a nivel de resistencia a la fuerza, está muy bien. Entonces, ojo, cuando hayan trabajos en el que su merced detecte que a nivel de columna, ¿cierto? Va a haber mucha carga, por ejemplo, muchos saltos. Acuérdense que en los saltos, sí, todos los discos que están en la zona lumbar están aquí generando cargas. O, por ejemplo, que la barra esté aquí arriba, ¿cierto? Y la barra esté comprimiendo la columna. Todos los ejercicios que tengan a ver así, lo voy a dar un tip. En el calentamiento haga core o haga abdominales.
con lumbares en el calentamiento. No hay necesidad de que sea siempre un calentamiento de movilidad articular, de que elevación de frecuencia cardíaca. No, por ejemplo, listo, vamos a calentar con abdominales. Llegaron, se cambian y al suelo en colchoneta o con un balón de pilates y vamos a arrancar con esos ejercicios y de una vez con tantas series, tantas repeticiones o por ejemplo por tiempo, con por ejemplo 1 minuto con 30 segundos de descanso y vamos a hacer así 4 minutos seguidos, no sé, su merced mira los métodos, pero cuando su merced detecte que la sesión tiene mucha carga, entonces primero haga el fortalecimiento abdominal. ¿Para qué? Para que los músculos transversos y abdominales actúen como un cinturón. Entonces ellos están contraídos, están activados, han cerrado el abdomen, han fortalecido esas fibras abdominales y luego de eso en la fase central ya se carga la barra, pero los músculos transversos están activados. Entonces es como si yo me hubiera cerrado un cinturón del abdomen, pero de manera natural, con abdominales. Entonces ahí mis músculos están súper activados, los abdominales, y ya la carga sobre la columna o sobre el centro del cuerpo va a ser soportada por los músculos abdominales. Pero si yo no adapto al deportista a activar su abdomen, pues voy a tener ejercicios con el abdomen distensionado, suelto, y entonces voy a tener malas posturas. Después, profe, es que me duele mucho la espalda, profe, me estoy como lesionando, de pronto es el peso. Entonces ahí es cuando se ponen ese cinturón abdominal que realmente no debería ser, porque yo debería tener es mis músculos transversos abdominales súper, súper fuertes y ellos son los que me deberían cerrar el abdomen, no un cinturón. Entonces ahí ese siguiente tip. Ah, listo, profe. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Eh, bueno, aquí, profe, yo quiero la fase central, digamos, aquí en esta segunda sesión del envión. Aquí puedo variar de ejercicios, ¿no? Digamos, puedo de pronto ejecutar otros ejercicios o tienen que ser los mismos. No, la idea es que cambie. Acuérdese que Ah, un ok. principio de entrenamiento deportivo es, ¿cierto? La variabilidad. Variabilidad, principio de variabilidad. Sí, Exactamente. señor. Entonces, su merced, ¿qué puede hacer? Puede mantener la estructura de la sesión, o sea, puede copiar la sesión de arriba a abajo, mantiene la estructura, pero le varía, por ejemplo, los ejercicios. Entonces, ahí, por ejemplo, ya, si su merced copia la de arriba a abajo, que es válido, la puede copiar, ya digamos que no tendría, por ejemplo, trotadora, sino, por ejemplo, lo que yo le dije, calentamiento, estiramiento, más abdominales, y su merced pone ahí unos 2 o 3 abdominales, esa será la segunda sesión. En la fase central la copia y la pega, pero en el libro que su merced tiene ahí de ejercicios ya, por ejemplo, dice, no, en la primera sesión yo ya trabajé la tijera y la tijera me está trabajando mucho el cuádriceps y el glúteo. Entonces ahora voy a Uf, poner peso muerto para que me trabaje más la parte de atrás y su merced va mirando en el libro qué músculos no va trabajando y ahí como en el libro ya está el ejercicio, pues su merced los va poniendo, entonces trabaja otros músculos para no generar esa fatiga crónica que después se vuelva fatiga aguda. Y en la fase final, por ejemplo, en la sesión de arriba, por ejemplo, puso elíptica. En esta fase final, por ejemplo, va a poner solo estiramiento. 20 o 15 minutos de estiramiento, pero que ese deportista mejore mucho la movilidad, se relaje, baje tensión y eso le va a ayudar a mejorar, por ejemplo, el pateo, ¿cierto? Por ejemplo, el remate, toda esa movilidad que le permita a él también alejarse de la sesión. Y ¿En luego dónde, copia otra vez la sesión, en copia dónde, la en pega y dónde, abajo vuelve y modifica. en dónde, profe, qué pena me dijo sobre el estiramiento? En la fase final acá de... ¿Sí? En cualquiera. En Ah, cualquiera ok. puede poner, por ejemplo, al final, solamente estiramiento, no va a hacer nada. Pero el Ok. estiramiento va a ser súper, súper, súper activo. Es decir, 20 minutos de hartísima elongación, al final, mejor dicho, que ya él salga y diga, uff, o sea, qué estiramiento me recuperó. Y aquí al final usted ya hace, digamos que vea que este tipo de sesiones, su merced la está planificando y vea que al otro día, por ejemplo, puede llegarle, este deportista al otro día le puede hacer entrenamiento a buena intensidad ya en futsal, se lo puede hacer, ¿por qué? Porque vea que está haciendo un fortalecimiento articular, por ejemplo, al final un estiramiento bastante bueno, es decir, que esta sesión actúa como fortalecimiento, pero también recuperación activa. Y al otro día su merced le puede dar intensidad en juego en fútbol y no le va a pasar nada. Al contrario, va a llegar fuerte, va a llegar súper activo.
Ah, listo, profe. Sí, señor. Entonces vea su merced cómo puede ir haciendo la preparación física con pesas, la preparación específica en su deporte con fútbol y las puede ir mezclando en la semana, ¿sí? O incluso puede hacer la doble jornada. Este entrenamiento, por ejemplo, puede ser en la mañana y en la tarde puede ser más bien el juego con balón, ¿sí? El técnico táctico. Técnico, sí, señor. ¿Por qué le diría que este en la mañana? A veces los preparadores físicos ponen este en la tarde. Lo que pasa es que en la tarde, sí, usted ya sabe que ya viene una fatiga del día, una fatiga del día. Y entonces, por ejemplo, el desarrollo de fuerza va a ser menor. Dos, ya vienen unos sistemas hormonales alterados. Entonces el desarrollo metabólico puede ser menor. En la mañana el deportista viene de despertarse, viene súper activo, entonces puede hacer unos buenos trabajos de fuerza, va a asimilarlos muy bien. Luego de eso tiene, digamos que el mediodía, toda la zona del mediodía para poderse recuperar, se va a alimentar bien, va a comer buena proteína y en la tarde va a llegar súper dispuesto ya con sus zapatillas y va a llegar allá a la cancha y ya va a hacer ese trabajo de transferencia, entonces va a ser más chévere. Sí, profe, sí, señor. Sí, digamos, en ese caso, pues sí, pues ya uno estructura, digamos, depende con qué deporte uno esté trabajando, ¿verdad? Si lo que su merced dice, pronto en el fútbol, sí, claro, se puede doble jornada, claro. Eso, entonces, mejor dicho, su merced está aquí quedando un duro completo en este tema de la preparación física con pesas y lo puede aplicar a lo que quiera, a su merced mismo, a unos amigos, al equipo, en el gimnasio, vea, y ya su merced está haciendo las sesiones, entonces esto le va a quedar súper bien. Listo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos entonces en que su merced va a completar este cuadro solamente el envión y lo sube. Luego de eso, coge este mismo cuadro y abajo va a hacer lo que vamos a hacer en este momento, que va a ser súper fácil, vea, va a ser súper sencillo. Este tema es demasiado fácil, Felipe, entonces digamos que yo sigo insistiendo en el que cuando uno, cerré el archivo, cuando uno, Felipe, cuando uno entrenador ya comienza a volverse demasiado metódico y ya comienza, no, es que el libro dice así, si no yo no lo hago y yo voy a asignar es de acuerdo a este autor, cuando ya nos volvemos muy metódicos nos vamos a volver muy complicados y al volvernos tan complicados el entrenamiento va a ser muy complicado primero y segundo, el deportista también va a complicarse mucho. Entonces, por eso digamos que a mí personalmente me gusta por la experiencia que he tenido ya en el campo, allá afuera, que es donde uno trabaja, pues llevar estas sesiones de enseñanza así, muy rápidas, muy prácticas, sin ahondar mucho en el tema. Ya después, si su merced va a ser el entrenador de la selección Colombia de Halterofilia, pues seguramente esta información ya su merced llega, ya no llega tan vacío, sino llega y dice, listo, yo ya sé cómo es el tema y ya uno ahí comienza a especializar el conocimiento. Pero aquí la idea es que su merced tenga el conocimiento y lo pueda aplicar a algún deporte y lo pueda aplicar también en la vida cotidiana. Eso es lo más importante. Listo. Ahora vea lo que vamos a hacer. Entonces resulta que vimos el envión. Entonces, ya teniendo todo este tema del envión y su merced como ya viene súper adelantado, ya viene su merced súper adelantado, entonces ahora vamos a repasar el arranque, ¿cierto? Vamos a hacer ahora el mismo trabajo que ya acabamos de hacer con el envión, lo vamos a hacer exactamente igual con el arranque. Pero aquí en el arranque yo le voy a dar a su merced, venga, no se complique tanto con el arranque. Como primero enseñamos el envión, como ya ahorita ya nos complicamos con el envión, ya hicimos unas fases, ahorita ya acabamos de repasar todo este tema de cómo serían esos ejercicios auxiliares que ya se los tiene claros, tiene incluso un libro completo de ejercicios auxiliares, luego los ejercicios especiales que ya es hacer partes de la técnica y luego ya el ejercicio clásico que es ya hacerlo completo. Entonces ahora partamos de esos ejercicios y simplemente veamos aquí ¿cómo podríamos coger lo que ya vimos en la sesión anterior y lo que Felipe ya sabe y simplemente adaptarlo al arranque? Entonces no hay necesidad de borrar todo lo que ya hicimos, no. Enseñemos primero el envión y luego del envión simplemente hacemos modificaciones. Entonces yo le voy a mostrar, vea. Vea que la posición inicial en los dos ejercicios es la misma, es el peso muerto, vea el deadlift. ¿Sí ve? Entonces no se complique, tranquilo.
En el envión y en el arranque la posición inicial es el peso muerto. Entonces si yo le digo, Felipe, dígame un ejercicio auxiliar de pesas para cualquiera de los dos, pues el peso muerto o el deadlift, vea, porque la posición inicial, fácil. Y si yo le digo, Felipe, plantéeme un ejercicio en pesas auxiliar para que los deportistas de futsal fortalezcan sus piernas y su espalda. Véalo, ahí está la posición inicial, el deadlift. Entonces es súper fácil. Entonces aquí simplemente recordar esa posición del deadlift, que es arrancar desde sentadilla y llevar la extensión de las rodillas y la cadera y ponerse totalmente erguido o de pie. Eso va a hacer que la columna lumbar se fortalezca mucho, que los glúteos tengan que traccionar, que alar, ¿cierto?, la espalda para ponerse de pie. Eso es. Y la barra lleva su línea recta. Entonces, este es un ejercicio que, digamos, uno casi que se va a casar con él. En fútbol se utiliza demasiado para fortalecer todos los músculos posteriores y que allí no vayan a haber rupturas, desgarros, ¿cierto? Ninguna lesión muscular que normalmente afecta al futbolista. Entonces, la enseñanza del arranque, ¿cómo inicia? Igual que la del envión, simplemente posición inicial. Ya, ¿cuál es? El peso muerto. Ya, no nos compliquemos, es súper sencillo, listo. Ahora, ¿dónde viene la diferencia de lo que ya hicimos en el envión con el arranque? Ahora aquí la barra ya no pasa por los hombros, sino la barra va a ir directamente hasta arriba de la cabeza. Entonces yo aquí le puse que es hacer un arranque desde la posición colgante o la posición de ahí de la barra en colgado. Entonces aquí ya su merced lo tiene, por ahí lo vi que lo tiene en un libro. Vea, desde la cadera sale la barra. Este sería un ejercicio especial, ¿cierto? Que es una parte de la técnica. Y vea, simplemente lo que la barra está en la cadera, hace una flexión en la cadera, vea, una flexión, hace una flexión de cadera, la barra baja casi hasta las rodillas y de ahí viene un jalón súper fuerte, ¿cierto? Un jalón súper fuerte, con la cadera empuja la barra, vea que la cadera sale, hace casi que punta de pies, hace como un saltico y se mete debajo de la barra, vea, hace una pequeña sentadilla para que su cuerpo quede debajo de la barra, simplemente extiende los codos, los bloquea y ya queda en posición de pie. Entonces, aquí es hacer casi lo mismo que el envión, simplemente de la posición inicial pasamos de una vez a llevar la barra arriba. Y aquí vea, este ejercicio también su merced lo puede hacer como especial. Este ejercicio es un ejercicio especial. En inglés se llama el Hand Power Snatch. Entonces su merced puede ir buscándolos, el Hand Power Snatch o el arranque desde la posición colgante. Y este ejercicio se puede hacer, por ejemplo, solo con barra, se puede hacer a nivel de iniciación, con, por ejemplo, con un palito de escoba, con un tubo en PVC lleno de arena, por ejemplo, ¿cierto? Y ya después puede ir haciéndolo con peso. Y lo único, y después de esto, ¿qué hay que hacer? El balance, ¿cierto? El balance del arranque, o en inglés se llama el snatch. El arranque en español o en inglés se llama el snatch. Y aquí yo le traje fue un ejercicio en donde buscamos hacer balance, vea, ¿sí? Entrenar la última parte del movimiento, vea, con una barra sola, vea. Simplemente tengo la barra y lo que hago es que imito ese jalón, ¿cierto? Ese salto, y lo que hago es que bloqueo los codos en sentadilla para ya después con la fuerza de las piernas poderme subir, poderme levantar, vea. Y ahí ya tendría ese movimiento de balance que hace la transferencia desde el envión al arranque. Es súper sencillo, es súper fácil. Primero el envión, metodológicamente, para que le quede fácil al deportista, y luego simplemente cambiamos o sea, hacemos estas tres adaptaciones y ya quedó hecho el ejercicio, ya quedó el ejercicio de arranque, vea, súper fácil. Ahora aquí yo le traigo dos ejercicios, ¿cierto? Como para mejorar de pronto los ejercicios sin peso. Entonces, vea, este es un ejercicio de progresión para que una persona con un palito de escoba o solo la barra pueda entender cómo hace para llevar la barra encima de la cabeza y bloquear los codos, que es como la parte complicada. Entonces, simplemente vea,
Empezamos con un ejercicio auxiliar de salto, vea, salto y balance, vea, salto y abro la punta de los pies y tengo un buen balance. Ahora le incluyo las manos, vea, y le incluyo una barrita muy pequeñita en donde hago el saltico y bloqueo los codos con la flexión de rodillas. Ahí quedo en flexión de rodillas y ahí es cuando caigo el salto, ahí caigo flexionado para poder elevar los brazos. Si su merced se da cuenta, este ejercicio también puede ser súper chévere para futbolistas porque mejora el salto, vea toda la potencia que genera un salto vertical. Entonces, la enseñanza del arranque ya se constituye en un ejercicio muy bueno para la preparación física con pesas en deportes que tengan que ver con salto, véalo, ¡pa! Y entonces ya comienzo a hacer ejercicios con barritas sin peso, vea. Entonces aquí tengo, por ejemplo, aquí ya el Felipe puede decir, listo, aquí ya tengo, vea, una o dos sesiones de la que tenemos aquí en ejercicio en clase con este ejercicio, vea. Y hago ya, por ejemplo, auxiliar y puedo hacer aquí resistencia a la fuerza, vea, por ejemplo, 15 saltos con solo barra, ¿cierto? O si ya lo voy a hacer con fuerza, entonces, por ejemplo, hago 6 saltos de esto con la barra cargada. ¿Sí ve la diferencia? Pero es lo mismo. Al final, cada uno nos complicamos tanto y no generamos esa complicación exagerada, sino que vea que lo hacemos bien chévere. Ahora veamos muy bien cómo podríamos hacer ese ejercicio con la barra. Vea, este es el ejercicio completo, véalo. Este ya es el ejercicio completo, este ya es el ejercicio clásico. Desde el suelo, vea, sube y llego arriba. Desde el suelo pasa por la cadera a la barra, pum, llegó a casi un cuartico de sentadilla. Ahí llegó un cuartico de sentadilla, bloqueó los codos y se pone de pie. Este sería, por ejemplo, vea que la chica ahí lleva 5 repeticiones, vea, lleva 6. Entonces podríamos hacer también resistencia a la fuerza con poquito peso, aquí como nuestra modelo, y podemos, por ejemplo, hacer 15 repeticiones con un peso bajito y mejoramos la técnica. O si quiero hacer fuerza, entonces ya hago este movimiento, pero con mucha más carga y con mucha más pausa. Entonces vea que depende de la orientación que Felipe le da el ejercicio, ahí está, véalo. Entonces este sería ya el arranque como debería quedar. Sencillo, véalo. Así debería llegar el arranque. Posición inicial, peso muerto, paso por la posición colgante, por el jalón y termino con la barra arriba, que yo ahí ese ejercicio de la barra arriba, yo se lo puse ahí encima, se llama jerk en inglés. Entrenar el jerk es entrenar el bloqueo de los codos arriba de la cabeza, el jerk. Y ya, entonces tomamos toda la técnica anterior del envión y aquí simplemente comenzamos a hacer estas adaptaciones para que nos quede aprendido o especializado el arranque. Y yo aquí le muestro a Felipe entonces estos ejercicios que van, cierto, que son especiales, que van mejorando la técnica, pero y aquí, por ejemplo, Felipe puede sacar un par de ejercicios auxiliares. Por ejemplo, en este jerk, pues puede sacar, por ejemplo, de subir y bajar la barra, extensión de codos. Y ese ya sería un ejercicio auxiliar de esa posición. Subir y bajar codos, ¿cierto? Extender y flexionar codos. Ese ya sería un de hombro y ya Y, mejoraría mucho. profe, y el de, no me sirve el de también como estar, ¿cómo se llama este? Que es una modalidad también de pesas de prueba, ¿cómo es que el que ya prendo la cámara? Digamos, me acuesto en posición veno de supino, me acuesto en supino, digamos, me Ah, el de acuesto, pecho acá. exactamente, supino y que llegue al pecho, claro, también, Eso, ¿no? Ese me ¿sí? sirve. Eso. Entonces, ahí está fortaleciendo toda la musculatura del hombro con el pectoral y también va a mejorar mucho la fuerza y la potencia de extender. Eso es, entonces ahí está, mejor dicho, su merced ya sabe esto, es súper fácil, simplemente es un recuento y yo trato de traerlo de esa manera como muy fácil para que su merced le quede como muy chévere este tema de Perfecto. interiorizar el ejercicio y poderlo desarrollar. Listo, Listo. bro, listo, bro, perfecto. Ahora, ahora le voy a traer entonces los tips adicionales para cómo podríamos entrenar. Entonces, digamos que si estamos hablando, ahora vaya, aquí sí vamos a volvernos un poco metódicos o vamos a recordar simplemente un poquito como la teoría, listo, sin dejar de lado que también nosotros somos teóricos,
pero aplicamos también de manera rápida, de manera fácil. Entonces resulta que aquí la teoría a nivel general nos dice que el desarrollo metodológico y el perfeccionamiento técnico en pesas, hablemoslo desde la competencia en pesas, ¿cierto? Aquí ya a nivel competitivo en pesas, no en otro deporte, sino en pesas, deberíamos llevar más o menos como este orden, más o menos, más o menos. A veces es de pronto un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano, pero podríamos llevarlo así. Entonces, por ejemplo, alrededor de los 11 a los 12 años, deberíamos aquí ya a nivel de pesas, ¿cierto? En un deporte de pesas, pues deberíamos ya estar trabajando la preparación física general. Entonces, esa preparación física general, ¿cómo la podríamos trabajar, Felipe? Pues la podríamos trabajar con peso corporal, ¿cierto? Todo lo que venga, tenga que ver con barras, con flexiones de peso corporal, con cargas de pronto que no lleguen al 100% sobre un RM, no, sino a estas edades con esas cargas no tan altas y que nos permita hacer mucho desarrollo de la técnica de base. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar todos los ejercicios que ya hemos visto, ¿cierto? Del envión y del arranque con estos videos que he mostrado, y los podemos hacer, por ejemplo, con barras sin peso. Por ejemplo, con unas barritas educativas, que son unas barritas que tienen un poquito menos de peso, pero son en caucho. Por ejemplo, podemos trabajar con esos tubos en PVC. Nosotros los podemos construir, los llenamos de arenita y podemos trabajar mucho desarrollo de la técnica aquí en estas edades, ¿sí? Y que no influir en nada en el crecimiento. Ahora luego pasamos al tema de los 13 a 14 años, que a nivel general, a nivel mundial, la teoría nos manifiesta que si queremos hacer, por ejemplo, preparación para Juegos Nacionales, ciclo olímpico, porque igual nuestra materia se llama perfeccionamiento deportivo, entonces debemos involucrar también este tema acá. Entonces, si queremos ya ser seleccionadores deportivos, queremos trabajar ya a nivel de ligas, queremos trabajar a nivel de federaciones, digamos que entre los 13 y 14 años, ya deberíamos tener esa base de la preparación física, pero ya comenzar a involucrar un poco más la exigencia en esa preparación física general. Un poco más de carga, un poco más de volumen. Deberíamos también hacer preparación física especial, que es la que Felipe acaba de mencionar. Por ejemplo, ese press de pecho, ¿cierto? Ya comenzar a hacer esos trabajos un poco más especiales para que fortalezcan mucho más esa estructura y ya me permita acercarme más a ese perfeccionamiento de la técnica, que en esta edad entonces ya podría darse con la barra, con un poquito de peso, ¿cierto? Con un peso más o menos hasta el 70% de la fuerza máxima, ¿cierto? Ya podemos irnos acercando hacia el 80%, 90% de la fuerza máxima. Y aquí ya podríamos hacer esos ejercicios especiales, ya porque digamos que ya los ha hecho con barra, los ha hecho con bajo peso. O sea, aquí ya comenzamos a desarrollar el arranque, el envión, ya con cierto volumen de carga y ya ir perfeccionando esa técnica para que entre los 14 y 15 años ya comencemos a hacer todo ese periodo y toda esa planificación hacia la competencia y el alto rendimiento. Entonces aquí ya tendríamos que hacer el perfeccionamiento de la preparación física. ¿Qué es esto? Que a nivel, por ejemplo, de si planeamos un año, pues digamos que la pretemporada va a ser, digamos que una preparación física como muy rápida y luego ya la preparación física va a ser específicamente en esos músculos. En ese momento específico en el que estoy viendo que, por ejemplo, el hombro no me está jalando bien, entonces tengo que hacer ya ejercicios muy especiales para el hombro para que me jale la barra. O por ejemplo, veo que cuando la barra llega arriba no me extiende bien los codos y me está bajando la barra muy rápido. Entonces tengo que hacer ya ejercicios muy especiales de preparación física en esa zona y en ese movimiento para que ya haya aquí perfeccionamiento de esa preparación física que ya es muy especial al movimiento y ya es muy especial a lo que el entrenador detecte de que hace falta mejorar. Y aquí la ejecución técnica en estas edades pues ya debería ser con pesos de competencia. Aquí ya deberíamos tener entonces lo que hablábamos ahorita. Si yo, por ejemplo, tengo un pesista de rendimiento y ya estoy, por ejemplo, para juegos departamentales, ¿cómo debería entrenarlo? Pues ya debería aquí entrenar bajo con el peso que va a competir, ¿cierto? Ya cerca a la competencia, en ese, por ejemplo, en el ATR, en esa realización, o por ejemplo, en el método tradicional que sería el periodo precompetitivo, pues aquí ya debería estar haciendo
por ejemplo, series, no sé, de una, de dos repeticiones, por ejemplo, del arranque o del envión, pero ya con casi con el peso de competencia, para que el deportista ya tenga aquí esta depuración total, pero además ya se esté acercando o ya esté ahí involucrado en la competencia deportiva de rendimiento. Y aquí ya hablamos que por encima de los 15 años, ¿cierto? Aquí ya comenzamos a hablar de qué, de que ya en este momento ya este deportista seguramente ya ha estado o va a estar en Juegos Nacionales o ya está involucrándose en procesos de selección Colombia para rendimiento deportivo, pues aquí ya tendríamos que dentro de nuestro plan de entrenamiento pues tener esos picos de rendimiento en el año, las competencias que vamos a tener para obtener esos logros y ya veríamos es aquí trabajar sobre los intentos. Recordemos que en pesas son tres intentos, ¿no? Tres intentos de envión y esos tres intentos se van sumando, ¿cierto? Y los tres intentos del arranque. Entonces aquí ya veríamos es nosotros como entrenadores, Felipe, en estas edades y aquí ya este nivel deberíamos es trabajar sobre el porcentaje de intentos válidos, es decir, que los intentos salgan perfectos. Entonces vamos a poner ya metas de entrenamiento en este momento en el que ya digamos, listo, hoy vamos a hacer 10 intentos válidos, ¿sí? Y eso me debería tomar, esos 10 intentos válidos me deberían tomar pues de esos 10 intentos, no que tenga que hacer 30 intentos para hacer 10 válidos, pues no, porque entonces pues es más el fallo que el acierto, no, aquí llegamos a decir listo y vamos a hacer 10 arranques, 10 enviones y de los 10 solamente puedes fallar uno. ¡Wow! Ya le pone presión psicológica y ese trabajo mental al deportista en donde él ya se acerca a la competencia, debe manejar aquí los pesos de la competencia, pero además debe ser la técnica tan perfecta y el movimiento final, ¿cierto? De balance y de sostenimiento del peso que los jurados o los jueces den el intento válido. Entonces aquí ya haríamos trabajar en estos periodos sobre perfeccionar ya esos intentos. Y ya digamos que las fallas en los intentos pues deberían ser mínimas o inexistentes. ¿Por qué? Porque ya la especialización y ya el perfeccionamiento de la técnica aquí pues ya debería estar súper consolidado, súper consolidado. Y aquí ya deberíamos hacer es hacer netamente trabajos de la progresión del rendimiento en la fuerza, porque la técnica ya debería estar. Entonces aquí ya nos deberíamos es centrar en todo ese trabajo de preparación física especial, cada vez mayor volumen, mayor fortalecimiento, ir aumentando las categorías para que los movimientos y la perfección de esos movimientos válidos pues esté siempre ahí presente. Ahora, este era un resumen, este anterior pues era un resumen de cómo Felipe puede llevar a cabo entrenamientos de los ejercicios que vimos, que son los de pesas del envión y del arranque, ¿cierto? ¿Cómo los podría llevar al rendimiento deportivo que precisamente pues es el objetivo de esta asignatura? ¿Cómo poderlo hacer? Entonces aquí ya damos como esos tips, ¿sí? Y esa metodología por orden cronológico en edad hasta que llegue a esos niveles. Ahora tenemos un cuadro. Este cuadro está en el mismo libro en el que su merced por ahí estaba consultando. Me parece que es súper interesante porque resume muy bien cómo podríamos trabajar el volumen semanal, que era algo que Felipe estaba preguntando ahora, y también el volumen en tiempo o en sesiones de entrenamiento. Entonces, digamos que este libro que su merced tiene por ahí, que es de otro país, es súper chévere, es un manual muy interesante. Nos dice que nosotros podemos ir haciendo como esas progresiones en edades hasta que llegue a selección nacional. También nos da más o menos el rango de edad y si buscamos en varias literatura, pues nos da que es muy similar, ¿cierto? La progresión en años hasta que llegue pues a esos niveles de selección y cuánto podría ser más o menos el entrenamiento semanal hasta que llegue a esas 11 sesiones que ya serían entrenamientos a doble jornada, ¿cierto? Cuando ya son sesiones que van de las 7 sesiones más o menos en adelante, pues podría ser entrenamiento a doble jornada. Y terminamos entonces con la progresión en los minutos en la sesión. Entonces veamos que aquí se cumple el principio del entrenamiento deportivo que es de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil. La progresión, ve, aquí vemos cómo la progresión a medida de los años también debe irse dando. No podemos quedarnos estancados.
tenemos que ir mejorando todo ese sistema de progresión dentro de nuestro plan de entrenamiento. Entonces, por eso aquí nosotros en el ejercicio del sistema de información deportivo, también vamos a ir pidiendo a Felipe de a poquitos en ese volumen de trabajo que después vaya aumentando un poquito los volúmenes para que sigamos dándole continuidad a lo que nos expone aquí este autor en la progresión del volumen a medida de los ciclos de entrenamiento. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿sí o no? Fácil, Sí, fácil, señor, sí, señor. fácil. Vea, ya, vea, vea, Felipe ya planea sesiones con base a la resistencia a la fuerza o a la fuerza máxima. Ya Felipe planea sesiones con ejercicios auxiliares, especiales y de competencia en envión y en arranque. Y además aquí ya tiene cómo podría trabajar las categorías para llevarlas al rendimiento deportivo. Y ya sabe en cada periodo que se debería trabajar una preparación física general, luego una preparación física especial, con la depuración de la técnica, hasta que termine en los movimientos propios con número de intentos o con porcentajes de intentos. Eso es todo. Mejor dicho, aquí ya podríamos dar por finalizada la materia. Pero bueno, nos quedan algunos tips súper interesantes, pero aquí ya Felipe ya maneja este resumen que acabé de dar y ya Felipe lo puede llevar a la práctica. Ah, pero es que yo no me desenvuelvo propiamente en las pesas. Bueno, veamos que Felipe puede ir haciendo este trabajo de envión y de arranque, no necesariamente a pesas. Felipe puede ir planificando sesiones ahí en su sistema de información que tome cosas de esos ejercicios auxiliares y especiales y los puede llevar es al fútbol, ¿por qué no? Entonces Felipe ahí puede ya, por ejemplo, esa primera sesión me parece súper chévere porque trabaja mucho con pesas, fortalecimiento también de muchos grupos musculares en fútbol, entonces lo podría seguir haciendo así y podría enseñar a los futbolistas a hacer arranque, a hacer envión, pero no a nivel competitivo, pero que sí lo trabajen, ¿cierto? Con cierta carga y seguramente Felipe va a dejar esos deportistas muy, pero muy bien preparados. Entonces, ese sería el resumen. ¿Qué vamos a hacer para nuestra próxima sesión? Vamos a hacer entonces lo que ya hablamos ahora y entonces aquí lo vamos a enfatizar. Vamos a, eh, a, a hoy habíamos hecho un grupo de ejercicios con envión, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma cantidad de ejercicios, ¿cierto? Vamos a hacer la misma actividad, aunque Felipe tiene unas instrucciones ahí en el Moodle que las va a leer y vamos a hacer ahora aquí debajo de estas sin borrarlas, ¿no? Vamos sumando debajo, debajo. Ahora aquí va a colocar las del arranque. ¿Listo? Va a hacer ahora unas sesiones de arranque y las vamos a tener en el Moodle súper juiciosos activados porque es importante que tengamos esa evidencia ahí con los tiempos que tenemos. Entonces Felipe ya va a tener sesiones de envión, sesiones de arranque, las va a tener ahí y ya tranquilamente las puede comenzar a aplicar con sus deportistas porque ahí las tiene ya planificadas y ya puede hacer esas rutinas o esos trabajos diarios en gimnasio o en tierra paralelos con el de juego en fútbol. ¿Fácil, sí o no? Sí, profe, sí, señor, o sea, todo es interesante. O sea, las sesiones como tal, la que hicimos hoy, bueno, la que estaba haciendo la de envión, debajo pongo la del arranque, la continuidad, ¿verdad? Profe, los Exacto. ejercicios, digamos, si hablamos de auxiliares, que de 4 a 6 ejercicios, máximo 6, o... No, su merced es libre. Lo que su merced decida y crea conveniente asignar está perfecto. Listo, profe, vale, vale, vale. Perfecto, listo, profe. Eso es. Y entonces no se le olvide consultar la actividad ahí en el Moodle de esta de arranque, porque aquí ya hay unas características interesantes, ¿vale? Aquí ya hay unas características súper interesantes para que Ever pueda hacer una sesión para cierto grupo, bajo ciertas características. Otra sesión bajo otras, otra sesión bajo otras, para que Ever tenga la posibilidad de planificar cómo sería entrenar a un deportista, por ejemplo, de cierta categoría y cómo podría también entrenar a un deportista de la máxima categoría, porque es importante que Ever deje al menos un ejemplo o varios ejemplos aquí en nuestra asignatura de ese tipo de planificaciones
para que cuando a ver quizás algún día le toque, pues pueda decir, no, pero para mí eso no es extraño. Uy, no, es que me mandaron un deportista que él ya está en ese, pues en cierto nivel y a mí me da como temor o me da como cosa, no, sino que su merced ya haya tenido la experiencia y pueda decir, ah, no, yo ya hice una sesión al menos de esa, pues me comenzaría a copiar y comencé a mirar y comenzaría a adaptar, pero que ya tenga su merced al menos ese acercamiento de cómo sería entrenar a un deportista de rendimiento. Entonces ahí en el Moodle está escrito ese tema, ¿listo? Listo, profe, sí, señor, vale, Listo. perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, Bien, vamos bien. ¿Cómo le parece todo? bien, ¿Bien? no, bien, 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 súper, profe. Chévere. Listo, súper. Entonces, finalmente, ¿en qué quedamos? En que su merced termina estas de envión y sube el archivo solamente con las de envión. Y luego le pone debajo las de arranque y ya para la otra semana subimos el de arranque. ¿Listo? Listo, perfecto, profe. Listo, de Perfecto, resto bien. vamos muy bien. Entonces, Felipe, mil y mil gracias nuevamente por el tiempo, por esa disposición, por esa excelente actitud y me alegra mucho, lo veo súper avanzado, veo que está aplicando muy bien y bueno, vamos a seguir adelante, ¿listo? Listo, profe, sí, señora, así seguimos. Listo, Motivados. cuídese, nos hablamos, cualquier Listo, cosa, profe. estamos en contacto. Listo, profe, feliz día. Muchas gracias, que esté bien. Gracias, Chao. chao.